Le habla el pastor Carlos Bolaños. La lectura de la palabra del Señor se encuentra en Números capítulo 29 al 31 y Marcos 9, 1 al 29. El día primero del mes séptimo celebrarás una fiesta solemne y nadie realizará ningún tipo de trabajo. Ese día se anunciará con toque de trompetas. Como holocausto de aroma grato al Señor, ofrecerás un novillo, un carnero y 7 corderos de 1 año, y sin defecto. Con el novillo presentarás 6,5 kilos de flor de harina mezclada con aceite. Con el carnero, 4,5 kilos de esa misma harina. Y con cada una de los 7 corderos, 2 kilos. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio para hacer propiciación en tu favor. Todo esto se ofrecerá junto con las ofrendas de cereales y las libaciones, además del holocausto mensual y del holocausto diario. Tal como está estipulado, todo esto lo presentarás como ofrenda por fuego de aroma grato al Señor. El día 10 del mes séptimo celebrarás una fiesta solemne. En ese día se ayunará y nadie realizará ningún tipo de trabajo. Como holocausto de aroma grato al Señor presentarás un novillo, un carnero y 7 corderos de 1 año. Los animales no deben tener ningún defecto. Con el novillo ofrecerás 6,5 kilos de flor de harina mezclada con aceite. Con el carnero 4,5 kilos de esa misma harina. Y con cada uno de los 7 corderos, 2 kilos. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio, además del sacrificio expiatorio para la propiciación y del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación. El día 15 del mes séptimo celebrarás una fiesta solemne y nadie realizará ningún tipo de trabajo. Durante 7 días celebrarás una fiesta en honor al Señor. Como holocausto presentado por fuego de aroma grato al Señor, ofrecerás 13 novillos, 2 carneros y 14 corderos de 1 año que no tengan defecto. Con cada uno de los 13 novillos presentarás 6,5 kilos de flor de harina mezclada con aceite. Con cada uno de los 2 carneros 4,5 kilos de esa misma harina. Y con cada uno de los 14 corderos 2 kilos. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio, además del holocausto diario con su ofrenda de cereales y libación. El segundo día prepararás 12 novillos, 2 carneros y 14 corderos de 1 año y sin defecto. Con los novillos, carneros y corderos presentarás ofrendas de cereales y libaciones, según lo que se especifica para cada número. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio, además del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación. El tercer día prepararás 11 novillos, 2 carneros y 14 corderos de 1 año y sin defecto. Con los novillos, carneros y corderos presentarás ofrendas de cereales y libaciones, según lo que se especifica para cada número. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio, además del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación. El cuarto día prepararás 10 novillos, 2 carneros y 14 corderos de 1 año y sin defecto. Con los novillos, carneros y corderos presentarás ofrendas de cereales y libaciones según lo que se especifica para cada número.
Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio, además del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación. El quinto día prepararás 9 novillos, 2 carneros y 14 corderos de un año y sin defecto. Con los novillos, carneros y corderos presentarás ofrendas de cereales y libaciones según lo que se especifica para cada número. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio, además del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación. El sexto día prepararás 8 novillos, 2 carneros y 14 corderos de un año y sin defecto. Con los novillos, carneros y corderos presentarás ofrendas de cereales y libaciones según lo que se especifica para cada número. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio, además del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación. El séptimo día prepararás 7 novillos, 2 carneros y 14 corderos de un año y sin defecto. Con los novillos, carneros y corderos presentarás ofrendas de cereales y libaciones. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio, además del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación. El octavo día celebrarás una fiesta solemne y nadie realizará ningún tipo de trabajo. Como holocausto presentado por fuego de aroma grato al Señor, ofrecerás un novillo, un carnero y 7 corderos de un año y sin defecto. Con el novillo, el carnero y los corderos, presentarás ofrendas de cereales y libaciones según lo que se especifica para cada número. Incluirás también un macho cabrío como sacrificio expiatorio, además del holocausto diario con su ofrenda de cereales y su libación. Estas son las ofrendas que presentarás al Señor en las fiestas designadas. Aparte de otros votos, ofrendas voluntarias, holocaustos, ofrendas de cereales, libaciones y sacrificios de comunión que quieras presentarle. Y Moisés les comunicó a los israelitas todo lo que el Señor le había mandado. Moisés les dijo a los jefes de las tribus de Israel: el Señor ha ordenado que cuando un hombre haga un voto al Señor, o bajo juramento haga un compromiso, no deberá faltar a su palabra, sino que cumplirá con todo lo prometido. Cuando una joven que todavía viva en casa de su padre haga un voto al Señor y se comprometa en algo, si su padre se entera de su voto y de su compromiso, pero no le dice nada, entonces ella estará obligada a cumplir con todos sus votos y promesas. Pero si su padre se entera y no lo aprueba, todos los votos y compromisos que la joven haya hecho quedarán anulados, y el Señor la absolverá porque fue el padre quien los desaprobó. Si la joven se casa después de haber hecho un voto o una promesa precipitada que la compromete y su esposo se entera pero no le dice nada, entonces ella estará obligada a cumplir sus votos y promesas. Pero si su esposo se entera y no la aprueba, el voto y la promesa que ella hizo en forma precipitada quedarán anulados y el Señor la absolverá. La viuda o divorciada que haga un voto o compromiso estará obligada a cumplirlo. Cuando una mujer casada haga un voto o bajo juramento se comprometa en algo, si su esposo se entera, pero se queda callado y no lo desaprueba,
entonces ella estará obligada a cumplir todos sus votos y promesas. Pero si su esposo se entera y los anula, entonces ninguno de los votos o promesas que haya hecho le serán obligatorios, pues su esposo los anuló. El Señor la absolverá. El esposo tiene la autoridad de confirmar o anular cualquier voto o juramento de abstinencia que ella haya hecho. En cambio, si los días pasan y el esposo se queda callado, su silencio confirmará todos los votos y compromisos contraídos por ella. El esposo los confirmará por no haber dicho nada cuando se enteró. Pero si llega a anularlos después de un tiempo de haberse enterado, entonces él cargará con la culpa de su esposa. Estos son los estatutos que el Señor dio a Moisés, y en cuanto a la relación entre esposo y esposa, y entre el padre y la hija que todavía viva en su casa. Capítulo 31. El Señor le dijo a Moisés: antes de partir de este mundo para reunirte con tus antepasados, en nombre de tu pueblo tienes que vengarte de los madianitas. Moisés se dirigió al pueblo y le dijo: preparen a algunos de sus hombres para la guerra contra Madián. Vamos a descargar sobre ellos la venganza del Señor. Que cada una de las tribus de Israel envíe 1000 hombres a la guerra. Los escuadrones de Israel proveyeron 1000 hombres por cada tribu, con lo que se reunieron 12,000 hombres armados para la guerra. Moisés envió a la guerra a los 1000 hombres de cada tribu. Con ellos iba Finés, hijo del sacerdote Eleazar, quien tenía a su cargo los utensilios del santuario y las trompetas que darían la señal de ataque. Tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés, los israelitas entraron en batalla y mataron a todos los madianitas. Pasaron a espada a Eví, Requén, Sur, Hur y Reba, que eran los 5 reyes de Madián, y también a Balán, hijo de Beor. Capturaron a las mujeres y a los niños de los madianitas, y tomaron como botín de guerra todo su ganado, rebaños y bienes. A todas las ciudades y campamentos donde vivían los madianitas les prendieron fuego y se apoderaron de gente y de animales. Todos los despojos y el botín se los llevaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a toda la comunidad israelita. A los prisioneros, el botín y los despojos los llevaron hasta el campamento que estaba en las llanuras de Moab, cerca del Jordán, a la altura de Jericó. Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los líderes de la comunidad salieron a recibirlos fuera del campamento. Moisés estaba furioso con los jefes de 1000 y de 100 soldados que regresaban de la batalla. ¿Cómo es que dejaron con vida a las mujeres?, les preguntó. Si fueron ellas las que, aconsejadas por Balán, hicieron que los israelitas traicionaran al Señor en Baal Peor. Por eso murieron tantos del pueblo del Señor. Maten a todos los niños y también a todas las mujeres que hayan tenido relaciones sexuales, pero quédense con todas las muchachas que jamás las hayan tenido. Todos los que hayan matado a alguien o hayan tocado un cadáver deberán quedarse fuera del campamento durante 7 días. Al tercer día y al séptimo se purificarán ustedes y sus prisioneros. También deberán purificar toda la ropa y todo artículo de cuero, de pelo de cabra o de madera. El sacerdote Eleazar
les dijo a los soldados que habían ido a la guerra: esto es lo que manda la ley que el Señor le entregó a Moisés: oro, plata, bronce, hierro, estaño, plomo y todo lo que resista deberá ser pasado por el fuego para purificarse. Pero también deberá limpiarse con las aguas de la purificación. Todo lo que no resista al fuego deberá pasar por las aguas de la purificación. Al séptimo día, lavarán ustedes sus vestidos y quedarán purificados. Entonces podrán reintegrarse al campamento. El Señor le dijo a Moisés: tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de las familias patriarcales harán un recuento de toda la gente y de todos los animales capturados. Dividirán el botín entre los soldados que se fueron a la guerra y el resto de la comunidad. A los que fueron a la guerra les exigirás del botín una contribución para el Señor. Tanto de la gente como de los asnos, vacas u ovejas, apartarás uno de cada 500. Los tomarás de la parte que les tocó a los soldados, y se los darás al sacerdote Eleazar como contribución al Señor. De la parte que les toca a los israelitas, apartarás de la gente uno de cada 50, lo mismo que de los asnos, vacas, ovejas u otros animales, y se los darás a los levitas, pues ellos son los responsables del cuidado de mi santuario. Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron tal como el Señor se lo ordenó a Moisés. Sin tomar en cuenta los despojos que tomaron los soldados, el botín fue de 675,000 ovejas, 72,000 cabezas de ganado, 61,000 asnos y 32,000 mujeres que jamás habían tenido relaciones sexuales. A los que fueron a la guerra les tocó lo siguiente: 337,500 ovejas, de las cuales se entregaron 675 como contribución al Señor. 36,000 vacas, de las cuales se entregaron 72 como contribución al Señor. 30,500 asnos, de los cuales se entregaron 61 como contribución al Señor. 16,000 mujeres, de las cuales se entregaron 32 como contribución al Señor. La parte que le correspondía al Señor se la entregó Moisés al sacerdote Eleazar, tal como el Señor se lo había ordenado. Del botín que trajeron los soldados, Moisés tomó la mitad que les correspondía a los israelitas, de modo que a la comunidad le tocaron 337,500 ovejas, 36,000 vacas, 30,500 asnos y 16,000 mujeres. De la parte que les tocó a los israelitas, Moisés tomó una de cada 50 personas y uno de cada 50 animales, tal como el Señor se lo había ordenado, y todos ellos se los entregó a los levitas, que eran los responsables del cuidado del santuario del Señor. Entonces los oficiales que estaban a cargo de la tropa, es decir, los jefes de 1,000 y de 100 soldados, se acercaron a Moisés y le dijeron: tus siervos han pasado revista y no falta ninguno de los soldados que estaban bajo nuestras órdenes. Por eso hemos traído como ofrenda al Señor los artículos de oro que cada uno de nosotros encontró: brazaletes, cadenas, sortijas, pendientes y collares. Todo esto lo traemos para hacer propiciación por nosotros ante el Señor. Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron todos los artículos de oro.
Todo el oro que los jefes de 1000 y de 100 soldados presentaron como contribución al Señor pesó 190 kilos. Cada soldado había tomado botín para sí mismo. Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de manos de los jefes y lo llevaron a la tienda de reunión para que el Señor tuviera presentes a los israelitas. Marcos capítulo 9, 1 al 29. Y añadió: les aseguro que algunos de los que aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo podría blanquearla. Y se les aparecieron Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. Tomando la palabra, Pedro le dijo a Jesús: Rabí, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. No sabía qué decir, porque todos estaban asustados. Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De repente, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre se levantara de entre los muertos. Guardaron el secreto, pero discutían entre ellos qué significaría eso de levantarse de entre los muertos. ¿Por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero?, le preguntaron. Sin duda, Elías ha de venir primero para restaurar todas las cosas, respondió Jesús. Pero entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado? Pues bien, les digo que Elías ya ha venido, y le hicieron todo lo que quisieron, tal como está escrito de él. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, te he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. Ah, generación incrédula, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí, creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe.
al ver Jesús que se agolpaba a mucha gente, reprendió al espíritu maligno. «Espíritu sordo y mudo», dijo, «te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él». El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, «ya se murió». Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, «¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo?» Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración, respondió Jesús. Pastor Carlos Bolaños les ha traído la palabra del Señor para el día de hoy. Me alegro en gran manera poder compartir con ustedes. Le espero aquí para la próxima. Que Dios te bendiga.